idea como una perspectiva de la ciudad no separada de la naturaleza, digamos. Yo no veo a la ciudad como algo, como una oposición a la naturaleza. O sea, yo, digamos, pienso de alguna manera la ciudad como un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Como lo podría pensar como un hormiguero, lo podría pensar como la casa del hornero, como los avisperos, digamos. Es decir, no me imagino la ciudad como un fenómeno por fuera de lo natural. Entonces ahí hay algo que se me mezcla, digamos, como una visión orgánica, diría, del espacio urbano, y veo a la gente circulando por el espacio urbano, también como un fenómeno biológico, si se quiere, digamos. Siempre estoy viendo en general las ciudades y los espacios con la gente que camina como hormiguitas, como seres, como organismos, y la ciudad como la creación de esos organismos que tienen el nombre de cultura, ¿no? Digamos, o sea, yo lo pienso, digamos, lo pensamos cultural, pero yo creo que es un nombre, para mí, digamos, es un nombre que me interesa, por supuesto, pero insisto, siempre lo pienso como una natural, la telaraña, ¿no? La telaraña, que es algo que viene segregado por la misma araña, digamos, ¿no? O sea que lo veo de esa manera. Eso es como uno de los pensamientos esenciales, digamos, que arman mi lugar, mi punto de vista para fotografiar las ciudades. Entonces, ese punto de vista del cual yo fotografío las ciudades parte un poco de esa idea, de una idea de la ciudad como algo orgánico, como algo natural, como algo... Y otra pata, digamos, otra parte, digamos, de esa construcción, de ese punto de vista, desde el cual yo fotografío las ciudades, es la idea del viajero, digamos, la idea del paseante, la idea del flaner, digamos, ¿no? Es decir, yo diría sí, la idea del paseante, digamos, ¿no? No digo la idea del turista, aunque hay algo de eso en algún punto que tal vez sea como una tercera capa de la que podemos hablar también, ¿no? Que tiene que ver más bien con una idea burguesa, clase mediera, digamos, ¿no? Casi diría como un aspecto más político, si querés, del tema. Pero eh, diría entonces la cosa del paseante, digamos, ¿no? Como alguien que yo me siento como eso, con la cámara, me siento como eso, como una especie de alien, de extranjero, de marciano, depende, que atraviesa todo ese paisaje con una alta dosis de extrañamiento, digamos, ¿no? Sí, hay Así algo que que bueno. dijiste, perdón, te interrumpo Sí, un no, segundo, por favor, no, por favor. que hablaste como la naturaleza, ¿no? Nosotros también hablamos de la naturaleza urbana como un estadio natural ya, del ser humano en un hábitat. Cómo la naturaleza urbana es una naturaleza ya concebida por el hombre quizás, y que estamos como inmersos dentro de ese mundo
que hoy ya es natural sobre todo para las personas que vivimos en entornos urbanos. Y esa experiencia que recuerdo de escucharte, como siempre me pregunté por qué un tipo como vos no está enseñándome cómo pensar la ciudad, o contándome la ciudad en la facultad, ¿no? Por eso un poco siempre mi idea era tenerte en esta conversación con estudiantes de arquitectura, porque vos lo definiste en un momento como cultura. eh, y no con cultura, con la liviandad de decir cultura, ¿no? Sino como una construcción un poco eh, colectiva, natural, en la ciudad. Eh, entonces, me parece como, yo un poco voy a hablar hacia los participantes del seminario, ¿no? Pero, pero es un poco, es interesante tener como esta charla desvinculada de cualquier dogma, de cualquier entendimiento que tenemos desde la práctica como planificadores, sino desde un punto de vista más sensible, ¿no? Y es ahí donde me interesa también conocer cómo es esa íntima relación que tenés vos con la fotografía en relación a la ciudad. Eh, Bueno, yo creo, bueno, después vamos a ver algo, ¿no? Pero para mí es una forma de relacionarme con el mundo, es una forma de relacionarme es una forma de relacionarme, de entenderlo, de abordarlo, eh, de preservarme un poco también, porque, digamos, ¿no? La cámara un poco digamos, en un punto me separa y me permite como tomar una distancia y entenderlo y que no me trague esa misma, ¿no? Esa cosa, esa urbanidad. Pero para mí es como digamos, eh, yo, digamos, pensar además que, digamos, yo no sé por qué soy fotógrafo, ¿no? Siempre es como yo siempre cuento una anécdota, digamos, que para mí es bastante reveladora. Yo cuando me fui a Boston, que sospechaba que iba a estudiar fotografía, pero en realidad me fui como un poco tirándome a una pileta sin saber si había agua. Enseguida, bueno, empecé a buscar una escuela de fotografía y tuve un encuentro con el director de la escuela de fotografía. Yo como extranjero, además, quería aplicar para entrar a la escuela, digamos, para eso tenía que tener la visa de estudiante, digamos, toda una cantidad de cuestiones. Entonces tuve un encuentro con este director de la escuela y tuvimos una larga charla. Y me acuerdo que en esa larga charla, en el final me preguntó, bueno, ¿y por qué por qué querés estudiar fotografía? Y acá viene, bueno, acá los voy a frustrar, porque no me acuerdo que le contesté, digamos. Y siempre me quedó muy clavada esa anécdota en la cabeza, porque digo, o sea, de acuerdo que le contesté algo, y él inmediatamente me dijo, ok. Ahora, ¿qué le dije? No sé, no me acuerdo. Y es como la pregunta de mi vida, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Y yo en algún momento dije algo al respecto y se me borró, ¿no? Entonces parecería que toda la obra que hice fuese como la búsqueda de esa respuesta que alguna vez ya di, que no me la acuerdo, digamos. Una cosa disparatada, pero bueno, medio kafkiano. Eh, eh, pero hay algo para mí poético de la observación, en la observación fotográfica del mundo.
hay como un espacio de libertad de interpretación y punto de vista. Y la idea, y yo creo que, digamos, a mí ni se me ocurrió ser arquitecto, ni ser urbanista, ni nada. Tengo más espíritu de cronista, si se quiere, y de viajero, ¿no? Entonces, a mí como viajero y como cronista me interesa las ciudades, me interesa el modernismo, no me interesaría ir a Nueva Delhi, digamos, desde lo fotográfico, no me interesa el exotismo, me interesan las ciudades modernas o algo así. O sea, me interesa el concepto de ciudad del siglo XX. O sea, me interesa la ciudad del siglo XX y XXI, ¿no? El siglo XXI, que es un proceso de, ¿cómo es? De igualamiento, no me sale la palabra, ¿no? Mimetización, donde todas las ciudades del siglo XXI son cada vez la misma ciudad, digamos. Entonces, todas las ciudades se aproximan así, ¿no? Empezando por los aeropuertos, cada vez más, ¿no? Cada vez, las ciudades son cada vez la misma ciudad, digamos. Los mismos negocios, los mismos platos de comida, lo mismo todo. Pero, digamos, como algo del siglo XXI, el siglo XX todavía tenía esa cosa mucho más diferenciada. Pero a mí me interesa mucho la idea de la ciudad moderna, la ciudad generadora de toda la información del arte que a mí me interesa, y cuando digo del arte me refiero a todas las formas del arte, la música, el cine, la pintura, la escultura, todo, que también me parece que son como, lo veo como algo, me interesa así como el producto urbano, me interesa la música urbana, me interesa todo tipo de música, pero me interesa lo urbano también en ese plano. Soy un moderno, digamos, 100%. Me gustan los ángulos rectos, es decir, las líneas, los materiales, el hormigón, el vidrio, el aluminio, la piedra. Albert, Bueno. una pregunta, a ver. ¿Pensás que tu fotografía es como un documento, como un recorrido constante? No digo del mundo, no digo de las ciudades, circunstancialmente de las ciudades que vas recorriendo, como un documento, un registro más allá de considerarse una obra. O sea, como Sí, un sí. paulatino. Es un registro de época. Uh-huh. Yo como fotógrafo me interesa registrar mi época, Uh-huh. que creo que ahí hay un poder muy fuerte de la fotografía, digamos, porque es una fotografía anónima de 1890 y es alucinante. Uh-huh. No importa ni qué, es solo por ver, digamos, esa cosa de la fotografía como máquina del tiempo, ¿no? Sí. Tiene ese poder. Así que me interesa la fotografía como un registro de época, pero por sobre todo las dos cosas es un registro de mi propia vida, Uh-huh. de mi propio transcurso, de mi propio transcurrir, y de la vida como metáfora de viaje. Uh-huh. Digamos, la cosa del viajero, ese viajero es una metáfora poética, si querés, de una manera de pensar la vida en sí.
como un viaje, digamos, como un viaje en donde caes, no sabes ni cómo, y circulás y no sabes ni qué, no entendés nada, digamos, ¿no? Bueno, y tomas fotos, digamos, como una manera de, no sé, como lo único que puedo hacer frente a eso, digamos, ¿no? Todo eso está dentro de la... Entonces, mi obra es, digamos, es una obra porque además yo hago todo eso en diálogo con la historia de la fotografía, en diálogo con la historia del arte, en diálogo con el arte contemporáneo. Yo dialogo, digamos, no soy un diletante, digamos, soy un artista, digamos, trabajo en el contexto, dialogo con un contexto, bueno, como un arquitecto dialoga con la historia de la arquitectura, con el contexto digamos, está dialogando, haces un proyecto y estás de alguna manera tomando cosas de otros y reinterpretando y dialogando internamente. Yo hago eso, yo lo mismo hago yo, ¿no? Con la fotografía, ¿no? Volviendo a los flaner, ¿no? Nosotros en el seminario ya conversábamos muchas veces en relación al texto de Walter Benjamin de Flaner, Errancia y Verdad. Y en un fragmento habla de experimentar el umbral. Y él dice, no es simplemente cruzar de un sitio a otro, sino pasar de un estado de conciencia a otro, incluso de un tiempo histórico a otro. Tu trabajo recorre momentos históricos, personales, viajes, estados de ánimo, me imagino. Y una de tus series la intitula Flaner. En el texto, Benjamin habla de experimentar el umbral, como con esa definición, ¿no? De cruzar de un sitio a otro, un estado de conciencia a otro. Quizás desde tu experiencia, ¿cuál podría ser ese momento de cruzar el umbral para vos en tu experiencia de recorrido, de Flaner, ¿no? Sí, está muy bien. Yo tengo como, bueno, esta idea de umbral, yo no leía a Benjamin, Uh-huh. no leía a nadie, o sea, a nadie de estos teóricos, leo Sí, sí, sí. literatura, digamos. Pero yo tengo, digamos, esta idea de umbral tiene un correlato en mi trabajo, en mi experiencia concretamente, digamos, porque hay algo en donde, digamos, el umbral para mí es el punto de vista. Es decir, desde qué lugar físico miro o fotografío, digamos. Que no es lo mismo no es la misma mirada que cuando no tengo la cámara encima, no es el mismo, no. Hay un lugar en donde el encuadre, el punto de vista, el foco en el sentido amplio de la palabra, pasa como a otra dimensión. Es decir, hay un lugar desde el cual un determinado lugar, visto desde ahí, yo siento que traspasa el puro realismo, digamos, para entrar en una visión, para mí, como más metafísica, en un punto. De hecho, para la serie Flaner, que después Flaner termina siendo todo, porque Flaner soy yo, digamos, pero la serie de Flaner, que es la serie de Buenos Aires, fue que en un momento yo ya había hecho la serie Mar del Plata, y después de haber hecho esa serie, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo decía, bueno, acá no puedo avanzar, si estoy embarcado
en contar ciudades, que no es lo único que hice por otra parte, pero bueno, si estoy embarcado, entre otras cosas, en mostrar ciudades, Buenos Aires lo tengo que hacer, digamos. Y Buenos Aires era un desafío porque el punto de extrañamiento que yo necesito para ver, que es ese umbral, de alguna manera, ¿cómo lo encuentro? Adentro de este lugar que es donde yo vivo. Entonces, en los primeros tiempos de esa serie, apelé a una escalera de aluminio, portátil, digamos, sí, liviana, qué sé yo, portátil, no sé, pero sí, portable, y fotografiaba con la escalera, es decir, iba donde quería ir y en el momento abría la escalera y me subía a la escalera. Un escalón, 2 escalones, una escalera de 3 escalones, no mucho, 1, 2 o 3. Y ahí, ya en el primer escalón, hay como un cambio, naturalmente, y me ayudaba a encontrar ese umbral, me ayudaba a encontrar ese punto de vista extrañado, distante, metafísico. Así que después no lo necesité, pero sí, esa idea del umbral es clave, porque yo fotografío las ciudades, mi fotografía es documental, pero no soy un reportero. No, no cuento la realidad yo, digamos, entre comillas. Lo mío tiene más que ver con una verdad que con una realidad, si se quiere, digamos. Y la verdad es algo más de otro orden, ¿no? Por eso, bueno, en algún momento yo dije, bueno, o esto es arte o soné, porque, digamos, esto no sirve para nada, digamos. Esto no le sirve a nadie. Bien. No le sirve ni al arquitecto que hizo ese edificio, no le sirve a nadie. No sirve para un almanaque, no sirve para nada. Digamos. O sea, bueno, esperemos que sea arte. Porque... Albert, yo tengo varias preguntas que quiero, son preguntas más personales, ¿no? Todas las que tengo haciendo, que son como la charla que podría tener con vos. Si querés, podemos hacer como mostrar eso que tenés y proseguir Dale. con la charla, Me parece bueno. ¿no? Porque así me parece más... Me Sobre parece que todo, las fotos hablan más por sí solas. como una instancia para todo lo que estamos hablando. Sí, 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 se encarna. Eh, Bueno, yo hice bueno, tenés que ponerme para compartir, ¿no? Perdón. Tenés que autorizarme a compartir. Creo que, Yo, creo que ya está. armé así como un Power, hice así como una idea, así un poco de todo, un poco random, y no tanto, tampoco quiero como abrumar ni aburrir. Manqueme un poquitito. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno. Bueno, voy a ver un poco, bueno, acá un poco va a encarnar todo. Elegí algunas fotos de algunas series que tienen que ver con las ciudades. Bueno, arranco por el principio, digamos.
que es mi etapa en Boston, mi etapa de formación y de producción al mismo tiempo. Digamos, mi formación fue como, les decía que cuando entré en la escuela de fotografía, este, a pesar que no me acuerdo por qué quería ser fotógrafo o por qué quería estudiar fotografía, en realidad fue como una explosión, un encuentro eh, inmediato con algo que ya estaba en mí y bastante más maduro de lo que yo me hubiese imaginado. En realidad, enseguida, como bueno, con un poco de información y de práctica y de qué sé yo, pero enseguida empezó a salir como algo que ya estaba esperando su momento. Yo ya tenía 28 años en ese momento, ¿no? 9, así que casi 29, yo diría. Entonces, eh, ya era como, ¿no? Era como algo que estaba esperando. Entonces, ahí se entra a mezclar mi estar allá, el hecho de estar viviendo allá, con el hecho de estar saliendo de adentro mío ese fotógrafo, de estar encontrándome con ese fotógrafo y de estar yendo al encuentro también de toda la fotografía de la que yo me estaba informando, que era básicamente la historia de la fotografía, en principio norteamericana y europea, ¿cierto? Así que bueno, era como que yo estaba estudiando la fotografía norteamericana y estaba la historia de la fotografía, digamos, y estaba en los escenarios, en muchos de los escenarios que yo veía de la obra de los artistas, digamos, lo cual era como muy, ¿no? O sea que se mezcla un poco eso con mi vida personal, digamos, ¿no? Entonces había ahí como un ensayo. Bueno, estas dos primeras fotos no son de Boston estrictamente, sino que son de Nueva York. Yo estaba en Boston, pero iba y venía muchas a veces. Albert, Eh, para entender un poco cómo era tu vida, por ejemplo, así muy, muy resumido, ¿no? Pero vos llegaste a Boston solo y vivías solo allá. bueno, yo llegué a Boston, no llegué solo, pero después estuve solo y después no estuve solo, digamos. Claro, Pero digamos que fui solo, pero no estuve solo, digamos. Estuve claro. haciendo como historias y estaba con... eh, eh, enseguida me hice como un grupo de referencia y de la escuela, de amigos, de novia, Perfecto. de todo, digamos. Así que en realidad fue una época muy social y muy destape, digamos, en mí, Ujú. digamos. Así que estaba como muy... y entonces la mirada sobre la ciudad se mezclaba con la mirada sobre la fotografía y la búsqueda eh, en fin, se mezclaba todo, ¿no? Eh, Todo una etapa blanco y negro. eh, la fotografía de calle, vidrieras, pero lo interesante es que, digamos, en esa mirada, había eso, había como esa mezcla entre, digamos, no son fotos turísticas claramente, digamos, había una mezcla de una mirada extrañada y también como una mirada de la historia de la fotografía y también como una forma de práctica fotográfica. eh, Albert, una pregunta, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero en un momento hablaste de la ciudad con la cámara o sin la cámara, ¿no? Como esa mirada o ese despertar interno que uno tiene quizás cuando está predispuesto a sacar una foto. En ese momento vos vas a Boston y bueno, te encontrás con la fotografía, de alguna forma. Quizás lo venías palpando de alguna forma, pero en ese momento, como dijiste, el destape, ¿no?
Eh, ¿cómo, ¿Vos creés que hubo como una atracción mayor con tu mirada hacia la ciudad y quizás hacia las personas también, porque en ese momento, en esa serie tenés muchos también retratos, pero ese palpitar que te da quizás la fotografía en el momento de fotografiar y mirar, a diferencia de quizás cuando estabas en Buenos Aires que todavía no estabas inmerso en la fotografía, ¿hubo un cambio también en ese umbral, digamos? Totalmente, digamos. Bueno, la fotografía fue un ida y vuelta, porque la fotografía también me permitió entender mi propia jerarquía de intereses y me permitió leer la ciudad, no solamente verla. Y digo leer y está bastante adecuada esta foto, digamos, porque hay algo lo que te decía antes, de la arquitectura, de la tipografía, textos, cartelería. Esto es algo que lo vas a ver que se repite como algo de interés, como signos, carteles, textos, la gente mezclada. Bueno, esto es lo que decía, lo que yo estaba charlando al principio, esta idea de lo orgánico. Es decir, el hecho de tener que fotografiar la ciudad, o el hecho de querer fotografiar, o el hecho de fotografiar en sí, digamos, o de querer ser fotógrafo, me llevaba, digamos, como yo no estaba buscando una anécdota, yo te vuelvo a repetir, no soy un fotoreportero ni un fotoperiodista en donde yo estoy buscando que pase algo para registrarlo, que pase una anécdota, sino que lo que yo hago es leer fotográficamente lo que tengo adelante, digamos, sin esperar que suceda algo particular, sino que lo particular sea la lectura en sí misma, digamos, ¿no? Entonces sí, digamos, lo que me produce, lo que me da la fotografía, y lo que creo que la fotografía da en general, te obliga a pensar visualmente lo que tenés adelante, te obliga a tomar posición frente a eso, te obliga a trazar una lectura o a trazar un mapa o trazar este, digamos, organizar tu, tu, tu visión, crear tu propia jerarquía o desjerarquía o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, la fotografía me da a mí la posibilidad eh, me genera ese punto de vista me afecta a mi manera de pensar, me afecta a mi manera de ver, me obliga a esa distancia que tomo de las cosas, me lleva a pensarlas, me lleva a imaginar textos por sobre esas cosas que suceden o que veo, a generar anécdotas donde no existen, o en todo caso, más que generar anécdotas donde existen, sino poder relatar lo que existe en términos de anécdota. Bueno, eso, ¿no? Yo también tenía claro que estaba, como siempre, como fue y como sigue siendo, esa conciencia de época, de estar, bueno, esto es impresionante, porque yo estaba ahí fotografiando y hoy esto es una época, pero ni hablar, digamos. De hecho, estas fotografías las tomé y estos contactos y estos negativos estuvieron casi 30 años en una caja, yo seguí trabajando y los retomé 30 años después y fue impresionante, porque decir, wow, como esto es ¿Y un... hubo algún momento que cobraste conciencia de que, porque dijiste, estos negativos estuvieron 30 años y quizás en ese momento era como algo actual y que quedó archivado, pero hubo algún momento que te diste cuenta
ok, ya estoy haciendo un registro de época. ¿Hubo algún momento que digas, no sé qué, sí, eso, que te diste cuenta de todo lo que estás generando, ¿no? Siempre lo tuve en cuenta. Siempre, desde el primer momento. Claro, Más, sí, increíble, increíble. sí, 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 sí. No, sí, porque todas las fotos que yo tomé y que tomo, las estoy tomando, no son para mí. No son ni para mí ni son para ahora. Son ahora y soy yo, pero no son ni para mí ni para ahora. Tampoco son para la posteridad, tampoco yo hago cosas para la posteridad, digamos, ¿no? Pero eh, te vuelvo a repetir, yo trabajo en diálogo con la historia de la fotografía y la historia del arte, digamos. O sea, que trabajo en diálogo con la historia. Y trabajar en diálogo con la historia es subirte a este tren y saber que vos estás haciendo, o pensar, o querer hacer algo para sumar a ese tren. Entonces, bueno, ahí me puse yo también. Digamos, yo tengo muy claro eso. Además, ten en cuenta que yo había, hasta los 29 años, tenía una vida y una carrera y un trabajo que yo tiré por la borda, abandoné. Es decir, yo hice un quiebre muy profundo y muy drástico que hoy visto a la distancia me da vértigo. Eh, o sea que yo en ese momento, con esa ruptura que hice, tenía un carácter épico. Así que yo para adelante dije, bueno, yo no sé qué estoy haciendo, pero lo voy a hacer, ¿viste? Y lo voy a entendí lo que pude empezar a entender lo que estaba haciendo, sobre todo cuando conocí la obra de ciertos fotógrafos. Ah, esto es lo que yo estoy haciendo, o esto es lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, 2001, el Mar del Plata, esta ya es una serie, bueno, 2001, estamos hablando de 20 años después, eh, una serie hecho con otra conciencia, con otra... Había, en el medio pasaron todos los 90, la Fotogalería del Rojas ya estaba hacía 10 años que yo estaba dando talleres. Hacía 15 años que estaba fotografiando color, ya había hecho toda la serie de retratos de artistas, ya estaba metido en el mundo, estaba como más involucrado, ¿no? Pero ese viaje a Mar del Plata para hacer, de 3 días para hacer esta serie, la hice en 2001, en la época de la crisis del 2001, y Mar del Plata era como, bueno, era como una utopía perdida, el 2001, la utopía perdida, el fin del 1-1, volvemos todos a Mar del Plata, bueno, mi infancia, matete. Mi infancia, digo, como, no porque yo, digamos, mi infancia como, bueno, como porteño que en la década del 60 íbamos a Mar del Plata, yo qué sé, ¿no? Pero fotografiado desde la experiencia de ya, bueno, con otra conciencia, con otra cosa, en otra, ¿no? Subido a otra cosa. Eh, bueno, lo que te decía, ¿no? Es Mar del Plata, pero no es Mar del Plata. Bueno, estamos en lo que te decía de metafísico, ¿viste? Es mi Mar del Plata, no es muy real, pero es verdadero. Me acuerdo que cuando hice la muestra, la primera vez que se mostró esto, en la fotogalería del San Martín, en el 2002, 2001, 2002, no sé cuándo fue, 2003, no me acuerdo. Bueno,
fue como muy desconcertante todo lo que pasó con esa muestra. Mucha gente se desconcertó, no entendía. Era una muestra muy rupturista, aunque no sé ni, hoy no sé qué es, pero te puedo asegurar que era muy rara. Era muy rara. Además, para mí fue muy rara cuando volví de Mar del Plata con las fotos y miré los contactos, no entendía nada yo. Digo, ¿qué hice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entendía, no entendía. Era tan... Por eso para mí esta serie es una serie muy importante, porque fue la primera vez que entendí mi punto de vista. Pero primero lo tuve que vivir, y para vivirlo no entendía nada. Entonces en esa muestra fue el intendente de Mar del Plata, lo llamaron el intendente de Mar del Plata, que no sé si estaba en Buenos Aires de casualidad o qué, lo llevaron, hicieron una muestra, un fotógrafo, papá, y fue. Yo no hablé con él, pero me contaron de que se horrorizó, digamos. El tipo friqueó, dijo, no entendía, no entendía, no entendía. Todo le parecía un mamarracho y una cosa, digamos, no entendía. Se imaginaba que iban a hacer postales. Hay algo de postal en todo esto, deforme. Eh, y la escultura pública, de vuelta, bueno, eso que decía de las ciudades, ¿no? La cosa, la escultura pública es como para mí, es como los textos, como la tipografía. Hay veces en donde la escultura pública la hago jugar como si fuesen personas reales, como en este caso, o personas reales pueden parecer esculturas, como en algún otro caso que aparecerá en algún momento. Sí, de hecho era una de las preguntas que tenía, cómo es el juego con la iconografía de las esculturas, porque tanto en Buenos Aires, en la Costanera, tenés como una aproximación muy interesante a ciertos íconos, ¿no? De hecho, este lobo marino es el icono de Mar del Plata, y Sí, cómo un poco también jugás con eso. sí. Sí, bueno, lo juego desde ese lugar, de vuelta, desde ese umbral que vos decías antes, ¿no? Desde ese umbral en el cual la cosa deja de ser la cosa para poder ser tal vez otra, ¿no? Yo, digamos, en donde, te vuelvo a repetir, en donde los momentos públicos pueden ser como personajes que quedaron congelados. De hecho, en la fotografía todo el mundo queda congelado. Así queda lo mismo que sea una persona real a que sea una escultura, digamos. Todos quedan igual, digamos, ¿no? Todos quedan igualmente congelados. Entonces hay algo en donde a mí me interesa ese espacio de confusión. Y después, bueno, hay algo, y también esa idea de la escultura pública como un personaje, yo diría, solitario y simbólico, ¿no? Como alguien que quedó ahí como congelado, como si fuese una representación, que al final lo es, de cualquiera de los que está circulando por la ciudad, ¿no? Yo me imagino, bueno, en la época ahora, en la época clave, en la época primera de la pandemia, de la cuarentena, bueno, eran los únicos habitantes de las ciudades, ¿no? Estas esculturas, ¿no? Estaban solas y eran como, bueno, ¿no? Como, y acá yo me imaginaba, bueno, yo tenía como, deliraba con que, bueno, me imaginaba, yo pensaba cosas así, como digo, esto me imagino tipo dentro de 2000 años encuentran esta, ¿no? Encuentran de una civilización perdida, y pensarían que adoraban a los lobos marinos, no sé, ¿no? Flashaba con ese tipo de cosas, ¿no? Y la cosa gráfica también, ¿no? Ujú.
sí, me gusta pensar, es como una especie de apropiación también de la arquitectura para mis propios fines, digamos, ¿no? Como, bueno, me apropio de eso y hago mi abstracción geométrica, gráfica, que bueno, a ver, el arte, la pintura, digamos, se nutre de lo real, aunque después lo dinamite, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que decía, bueno, Buenos Aires, que acá, bueno, acá también, como bueno, encontrarle el punto, digamos, ¿no? Acá va a haber una mezcla de cosas. Pero bueno, también, 2004, ya está, no existe más, no existe más, esto no existe más, el cine Ambassador no existe más, el Cybergame ahí arriba no existe más. Albert, en esta serie, que creo la empezaste más o menos en 2001, la de La Buenos de, Aires. Mirá, en realidad Buenos Aires tiene varias etapas. Mm. Hay una etapa que estoy ahora, digamos, estoy trabajando en un libro, entonces estoy trabajando, rescatando, digamos, una etapa que es del 85 al 92, que es una etapa que estoy encontrando ahora, que estoy trabajando ahora, que estoy escaneando, mirándola, que es increíble, para mí, Ital Park, cosas así. Y esto lo hice, esta segunda etapa es una etapa, digamos, del 2003 al 2000, entre los 2003 y 2004 hice como la mayor parte de todo esto, para una muestra que hice en el 2004, en Rubenscar, que se llamó Flaner, que esa fue la primera aparición de toda esta serie. Y después la continué, y ahora estoy como en una tercera etapa, en una etapa iPhone, digamos, fotografiando las ciudades de otra cosa, pero habiendo pasado por otras cosas en el medio, que tal vez podamos ver algo después. Y mi pregunta sobre el inicio de esta serie, digamos, ¿no? Eh, ahí ya tenías cierta conciencia de que estabas pisando un poco en la historia de la fotografía de Buenos Aires. Digo, por ciertos lugares donde fotografías también. Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, 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 pero no solamente conciencia de la historia de las fotografías de Buenos Aires, sino que también la historia de fotografías de ciudades, porque yo también esto lo Exactamente, totalmente. estaba haciendo pensando en el París de ayer, o pensando en el sur americano de Walker Evans, o pensando en el Nueva York de Beverly Sabot, ¿entendés? O Sí, quizás pensando, la calle Florida es el París de Hachette cuando dijiste esto no está más. claro, digamos. Y, Sí, sí. claro que sí, digamos. Y yo sabía, digamos, y si bien no estaba dialogando con Coppola, o, digamos, no estaba dialogando con él, digamos, en realidad estaba haciendo mi Buenos Aires, sabiendo de que habían ciertos, y yo quería hacer, bueno, mi propia serie de Buenos Aires, pero pensando más bien en mi formación, digamos, ¿no? Mi formación, que es una formación fuera de Argentina. Y para mí eso es para mí fue un diferencial que yo lo traté de usar, digamos, ¿no? De hecho, bueno, Coppola también tenía ese diferencial, porque Coppola fotografió Buenos Aires después de haber estado trabajando en Berlín, la Bauhaus y no sé qué.
Y ahí vine fotografía de Buenos Aires, ¿no? O sea que también logró como una especie de mirada extrañada y ligada con un cierto internacionalismo, si querés, ¿no? Pero de vuelta a lo que yo te decía, pensando la ciudad de Buenos Aires como una ciudad más del siglo XX, digamos, ¿no? Más allá de que sea mi ciudad, no con una idea localista, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, con una idea universalista. Absolutamente. Porque es mi ciudad, pero es una ciudad, digamos. Lo estoy fotografiando como si fuese París, como si fuese Nueva York, como si fuese lo que sea, digamos, ¿no? Sin dejar de verla, sin dejar de conocerla, sin dejar de, de, de meterme en sus rincones. Y de hacer mis propias lecturas. Escalera, acá con la escalera. Había gente en la cola, no entendía nada. Imagínate, me pongo adelante de todos, abro la escalera y subo a sacar la foto de esta cosa. Ahí. Esto que no existe más. Sí, volviendo también a la iconografía que hablábamos, ¿no? Claro. Y la tipografía, los carteles, la cultura, el cine, los cruces, el anacronismo, digamos, ¿no? El Falcon y Matrix Revoluciones, digamos, ahí hay una mezcla de épocas, ¿no? Bueno, esta es mi vuelta a Nueva York 30 años después, y mi ingreso a la fotografía digital. Acá también hay un cambio de tecnología. Pero bueno, de vuelta acá, la escultura pública y las personas, que las personas parecen esculturas públicas, digamos, esas cosas, ¿no? La ciudad como paisaje, la ciudad como hábitat, como entorno, como naturaleza. El diálogo con la pintura también, ¿no? Bueno, no quiero abrumar. No, para nada. Eh, hice, elegí algunas, dos, lo podemos ver así como medio rápido. Una es Berlín.
Esto no es Berlín, pero es Alemania. Es, bueno. Museos, bueno, museos es un tema que abordo. El arte. El arte, de vuelta, es como este personaje dentro de ese contexto es como la gente con la arquitectura, digamos, una especie de desconexión en un punto, pero al mismo tiempo eh, comparten la naturaleza, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, y esta serie, esto es Miami 2015, que es como, bueno, ya es como una vuelta más de rosca, en el sentido que ya me tiro más arriba de las cosas, acá hay algo en donde también yo voy como moviendo mi modo de fotografiar, ¿no? Voy como, digamos, en el fondo mis temas, digamos, en el fondo mi tema es la fotografía, digamos. Y entonces, los temas para mí son como vehículos para amasar el lenguaje de alguna manera, ¿no? Y ver mis propias posibilidades, ¿no? Y como en Miami estaba en una feria, digamos, fui a una feria de arte, digamos, a Art Basel y fotografié también, digamos, también ahí pasé del museo a la feria, y también en la feria, que es más una melange de gente y obras, es feria, no es un museo, digamos, también como abordé esa especie de patchwork de obra, gente. Bueno, muy linda presentación. Sí, creo que sobre todo para los que no están tan interesados en tu obra, sirve mucho para también complementar un poco la charla, ¿no? Para que no sea tan abstracto para algunos. Eh, pero no sé si Daro y Caro, ustedes quieren como decir algo, porque capaz que yo interrumpo ¿alguien quiere y- preguntar algo? Por ahí. Sí, yo pensé en una pregunta mientras miraba tus fotos, que disfruté muchísimo. No, o sea, las conocía, pero no tan extensamente. Así que bueno, primero gracias por la presentación. Y algo que no dejaba de ver en las fotos era el tema del lenguaje, que bueno, vos mencionaste varias veces la cuestión de la tipografía, y eso me hacía pensar en el lenguaje como un recurso plástico sin escala. Me hacía acordar mucho a las obras de Ed Ruya, que tiene estos cuadros también con colores muy Hola, primarios. hola, hola. Hola, Hola. creo que se le... Se me cortó el audio. Ahí está, No, ahí está, ahí estoy. No llegué a escuchar tu pregunta, Darío. nada de nada. No, nada, Dale, o sea, no hay el principio, problema. el principio. No era muy elaborada, no te preocupes. No, Ok.
que me llamaba mucho la atención la utilización del lenguaje en las fotos como una cuestión muy recurrente. Vos hablabas de la tipografía en tu descripción, pero yo pensaba más en términos de lenguaje como un recurso visual, pero sin escala, porque la tipografía no tiene escala, no hay una relación entre digamos, el tamaño del letrero y aquello que el letrero describe. Y pensaba en los cuadros de Ed Raya, que no sé, probablemente lo conozcas, que también Raya, trabaja, claro, es sí, Raya, sí, 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 que también trabaja con tipografías y bueno, y en colores primarios y en como despliegues muy mass media. Bueno, y no, en realidad era como una reflexión acerca de eso, no sé si es una pregunta, pero bueno, la cuestión del cartel y el letrero también es un tema de la arquitectura. De hecho, bueno, en los 60 y en los 60 fue muy abordado por varios críticos. Hay un libro muy famoso que se escribió en esos años, que era Aprendiendo de Las Vegas, escrito por Robert Venturi y Dennis Scott Brown, eh, donde, donde básicamente recuperaban para la arquitectura esta cuestión de comunicar. Entonces pensaban en edificios que eran en sí mismos letreros, ¿no? Era una crítica, no era un proyecto propositivo, no era una solución, sino era más bien un diagnóstico. Y quería preguntarte si vos lo veías también como en ese sentido, si es como un atributo de la ciudad o en realidad estás señalando algo que no sé, que podría ser de otra manera quizás. Eh, yo creo que yo lo veo como un atributo. Me parece que todo lo que tiene que ver con los signos, la señalética, la simbología, eh, la comunicación en general, digamos, me parece, eh, me, me interesa, pero también te tengo que decir algo, ¿no? Que es que yo sobre todo fotografío, digamos, todo lo que yo pueda pensar después acerca de mis fotos, o lo que puedan decir otros acerca de mis fotos y pueden escribir. Yo, de hecho, me entero muchas cosas a través de lo que dicen los demás, digamos, ¿no? Yo en realidad fotografío desde un lugar de mucha ignorancia, yo diría, ¿no? Quiero decir, es como, también es parte de aquel umbral del que hablábamos antes, ¿no? Un lugar en donde realmente las palabras que están ahí escritas, no sé, es como si estuviera, imagínate como, no sé si alguna vez fuiste, yo no fui, estaba por ir y la pandemia me impidió, imagínate en Japón, ¿viste? En Tokio, o en China, o en Rusia, en donde, bueno, Rusia, que Facundo es tan así, eh, que conoce tanto ese tema, donde no entendés nada de lo que está escrito. Y yo, para mí es lo mismo, digamos. Yo cuando fotografío no sé lo que está escrito ahí. No sé lo que está escrito ahí. Sé que es escritura, podría ser un jeroglífico, podría ser los restos de, digamos, pintura rupestre, no sé. Yo la asocio a la pintura rupestre, digamos, en el sentido de, para mí siempre, digamos, para mí ver un cartel en la calle o ver la pintura rupestre en Altamira, hay un punto en donde se me juntan las dos cosas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, yo fotografío desde un lugar de mucha ignorancia. Lo que pasa es que es una ignorancia, yo diría, como buscada, es como una deconstrucción, digamos, de algo, de toda la información que tengo, si es que eso pudiera ser posible. Entonces, lo que yo hago más que nada es deconstruir mi información.
todos los conceptos, todo lo que sé acerca del mundo lo deconstruyo y me entrego a un ejercicio visual libre, lo más libre posible. A partir de ahí, después, bueno, reconstruyo, entonces, bueno, me llaman para una charla con estudiantes de arquitectura y trato de balbucear algo, y otros dicen cosas, y seguramente todo eso es así. Pero en realidad, en lo más profundo, lo que hay es un gran trabajo de deconstrucción de todo lo que sé, de jerarquías, de funciones, las cosas. Yo puedo entender lo que son, pero en la foto no son eso, no cumplen esa función. Parecerían estar cumpliendo alguna otra o ninguna. Entonces hay algo ahí, en esa deconstrucción, hay algo que lleva a ver la ciudad de otro modo, o a verla de nuevo, o a verla, llamarlo como quieras, ¿no? ¿no? Yo hago como ese trabajo de construir para que después vos veas ese cartel y lo veas. Simplemente lo veas y veas lo que quieras que eso sea. Vos recién hablabas de un ejercicio libre y yo justo quería preguntarte por tu método de trabajo, porque si bien obviamente hay un ojo entrenadísimo, también en varias fotos se ve cierta como libertad a la hora de hacer la captura. Por ejemplo, no te preocupa en todos los casos que la cámara sea ortogonal respecto del suelo, o que los objetos estén ortogonales, o si pasa una persona por el medio de la toma, quizás es hasta mejor porque le da, no sé, más naturalidad. Estoy medio adivinando porque no saco fotos, pero quería preguntarte por tu método de trabajo porque creo que puede ser un consejo copado para nuestros fotógrafos aficionados. Sí. Bueno, yo tengo la suerte de no hacer edificios, digamos, de hacer fotos, digamos, con lo cual nadie corre riesgo de vida, digamos, de que se caiga nada en la cabeza de nadie, digamos, ¿no? Entonces, eso es una diferencia importante, digamos, y yo me valgo de eso. Y a veces no entiendo la preocupación. Esto es una especie de maldad cínica que le hago, pero digamos, como no entiendo la preocupación que tienen algunos fotógrafos de que las cosas no se caigan, como si corriera el riesgo de vida a alguien, ¿no? Como si estuviesen haciendo edificios. De hecho, bueno, algunas de esas fotos son como edificios. Pero, digamos, método, digamos, eso por un lado, ¿no? No hago edificios, y lo que hago son fotos. Y cuando digo que lo que hago son fotos, yo no quiero ocultar esa cuestión. ¿Y en la foto qué? La foto es un fragmento de una realidad dinámica, fugaz y en constante movimiento, digamos, ¿no? Con lo cual, por un lado hay cosas que entran y que salen y que se discontinúan, y lo único que está haciendo la foto es diciendo, esto sí, es una foto, o sea, el mundo sigue por fuera del rectángulo. Esto es ¿no? Eso es un pedazo arbitrario de algo continuo e infinito, digamos, ¿no? Entonces, yo no oculto eso. Y con respecto a lo derecho o lo torcido, bueno, también, digamos, digamos, ¿ves? El derecho y lo torcido, bueno, digamos, bueno, en mi casa no hay nadie, digamos, o dentro de la casa de alguien veo un cuadro torcido, voy obsesivamente y lo enderezo. No soporto los cuadros torcidos, pero tengo esa obsesión. Pero no me confundo en el sentido de que no creo que las cosas sean derechas o torcidas, digamos, o que el horizonte sea horizontal, digamos, ¿no? El horizonte es curvo y depende de cómo esté mi cabeza, cómo es.
Y yo respondo a eso, digamos. La fotografía, mi fotografía, respeta la condición de fotografía y respeta la condición del ojo. Digamos, la foto está tomada por un ojo, no por una máquina. Por un ojo, por una cabeza de alguien que está vivo y que se mueve. Nada de eso lo oculto. Y en todo caso lo uso como una manera de generar una dinámica propia, digamos. Fuera de eso, digamos, mi método de trabajo es perderme. Y lo que tengo es la suficiente experiencia como para darme cuenta, como para saber cómo perderme y darme cuenta cuando estoy perdido, digamos. Tengo esa experiencia, ese know-how, digamos. Entonces, me pierdo y me doy cuenta que estoy perdido y ahí me siento, y ahí trabajo seguro, digamos. Sé que estoy en el lugar y ahí tomo fotos libremente. Digamos, el trabajo es llegar hasta ese lugar, o llegar a ese punto de vista, o llegar a ese umbral. Estamos hablando de diferentes formas de lo mismo. Y una vez que estoy ahí, mandar fruta, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero la clave es llegar ahí. Sí, ese estado de deriva, digamos. Exacto. Exacto. Muy preciso en un punto, ¿no? Y muy personal también. Digamos, no puedo llevar a nadie ahí. Tomo la foto y te la muestro y bueno, ahí está. Pero no te puedo explicar cómo, no te puedo explicar cómo tomé esa foto y por qué, ni nada. No te puedo explicar nada de eso. Los que quieran habilitar sus micrófonos y hacer una pregunta, ya saben, pueden hacerlo. Hola, yo quisiera hacer una pregunta. Hola. Hola Alberto, gracias por la presentación, muy interesante. En Buenísimo. un momento hablaste de que vos no contabas la realidad, pero sí la verdad, y quisiera saber un poco a dónde ibas con eso. Por ahí tampoco es tan definible o una cuestión que también pueden ser umbrales en sí mismo, o esta cuestión de que las fotografías son instantes de realidades que están pasando constantemente, pero quisiera tener tu definición o algo. Sí, claro. Bueno, a ver, no me quiero meter en camisa de 12 varas, ¿no? Pero hay algo, digamos, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Las cosas verdaderas, a ver, la verdad, las verdades, cuando yo estoy hablando de verdad, no estoy hablando de la verdad, no, que se entienda, ¿no? Estoy hablando de un concepto, básicamente, ¿no? De un concepto. La verdad tiene algunos condimentos que la realidad no tiene, digamos. La realidad tiene algo, digamos, que estaría como limitada más esta idea por una cierta coherencia, por una cierta lógica, por una cierta por una cierta coherencia, una cierta lógica y una cierta
una cierta ligazón entre sucesos, digamos, como vos decís, bueno, la realidad, ¿viste? Cuando hablas de la realidad y podés hablar bueno, los diarios, o podés hablar alguien te dice, bueno, pero vos no entendés la realidad, digamos, ¿no? Como esta idea de lo real como parte de tiene algo medio limitado en cuanto a formas y en cuanto a la exigencia de coherencia, digamos. La verdad es algo más, pega en otro lugar. La verdad puede ser contradictoria. La verdad puede ser la verdad puede no ser lo que parece. La verdad tiene que ver con una experiencia, no con un pensamiento, digamos. La verdad tiene que ver con un reconocimiento. Es decir, esto no lo entiendo, pero lo reconozco. Es otro orden. Esto no me parece razonable, pero es cierto. ¿Entendés? Es como otro plano, ¿no? Es otro plano. Lo real exige comprobaciones, referencias y coherencia, digamos. Lo verdadero no. Lo verdadero no. Puede no ser coherente, puede no parecer lo que es, solo es algo que solamente, que no entendés, pero que reconoces. Es otro orden de cosas. No sé si eso te... Sí, no, es un poco más claro y también va como de la mano de estas cosas que por ahí también decía Daro, de reconoces el uso de no elegir ortogonalizar las fotos o hay como cierta coherencia en ese sentido, hay un reconocimiento en varias cosas, bueno, la iconografía lo usa, como esas cosas creo que van de la mano con lo del trabajo. Nada, me interesaba como entender muy bien si es que lo real era verdadero, hasta qué punto lo verdadero es real y esas cosas como más que son umbrales, porque Claro, terminan siendo como puedes más entrar en un no, berenjenal. podemos entrar en una cuestión mucho más filosófica, pero quería Claro, yo digo una cosa más simple, como verdadero es lo que reconoces, como si esto, viste, a mí me pasó con la muestra de Mar del Plata, cuando hice la muestra de Mar del Plata, no sé si tiene que ver, pero bueno, a lo mejor sí, por algo se me está ocurriendo. Cuando hice esa muestra, hubo una persona que es una directora de una revista de fotografía, ella es curadora de fotografía, una mina que está como muy en tema. En un momento me agarró del brazo, me llevó hasta una foto que no sé si era que vimos, bueno, no importa, hasta una de las fotos de Mar del Plata, ¿no? Me llevó así, delante de la copia, ¿no? Y me dijo, vení, te quiero preguntar algo. ¿Por qué yo estoy acá y por qué yo no estoy viendo la foto? Pues yo estoy viendo lo que pasa, pero no puedo ver la foto. No puedo ver la foto. ¿Por qué no veo la foto? ¿No? A mí me encantó esa preocupación, ¿no? Que viniendo de ella, que ella es una persona que ve todo el tiempo fotos, digamos, y me decía, ¿no? Como que estaba lanzada a lo que le estaba mostrando, pero no podía ver la foto.
lo que para ella es ver la foto, ¿no? Bueno, hay algo ahí entre lo real y lo verdadero, ¿cierto? ¿No? Como que ella no podía ver lo real, solo podía ver lo verdadero, ¿no? Ok, gracias. Hola Alberto, muchas gracias por la charla. Quería hacerte una pregunta por ahí relacionada al Rojas. Bueno, siendo el Rojas un lugar con la curaduría de Gumer Meyer y personas como Marcelo Pombo, que tenían como un fuerte compromiso social con la comunidad gay, entre otras causas que había. ¿Cómo sentís que el formar parte de una institución como el Rojas, con su ambiente verdadero, empapó a ese ojo umbral, o sea, a tu producción personal? Mucho. Digamos, a ver, yo siempre, digamos, el hecho de que yo me haya transformado en fotógrafo y en artista después de haber tenido un pasado, digamos, me generó una necesidad muy grande de referenciarme. Digamos, yo cuando volví a Estados Unidos volví otro, el que se fue una cosa y el que volvió fue otra, y hubo una ruptura con mi historia, con mi pasado, y donde yo tuve que reconstruir mi vida desde otro lugar. Y yo era un fotógrafo y además con una pretensión de ser artista fotógrafo, porque además yo no trabajaba de fotógrafo, no trabajé de fotógrafo nunca, o sea que no tenía planes de ser fotógrafo profesional, digamos, ¿no? Entonces estaba como en Argentina de los 80, y yo estaba perdidísimo por completo, digamos, ¿no? Entonces yo necesitaba fue como una necesidad de encontrar mi mundo referencial. Bueno, yo ¿qué pito toco, digamos? ¿Con qué me puedo referenciar? ¿Con quiénes me puedo referenciar? ¿Cuáles son? ¿Qué soy yo acá, digamos, ¿no? ¿Qué hago acá? Yo en Estados Unidos estaba más claro el asunto, pero acá, bueno, estaba el año 85, 86, era todavía, ¿viste? Post-dictadura. Y yo no conocía artistas, ni conocía fotógrafos, no conocía nada, digamos. Así que, bueno, mi vida me fue llevando, y el cosmos, digamos, me fue poniendo la gente adelante y yo poniéndome a mí adelante de la gente. Y ahí, digamos, entré a entender, bueno, relaciones muy profundas, digamos, y muy importantes, y a crearme mi mundo, un mundo en donde los demás empezaban a ver, todos estos artistas veían mis fotos. Yo con los fotógrafos todavía en ese momento no tenía mucho ida y vuelta, lo tuve después. En realidad tenía más afinidad con los artistas no fotógrafos, porque ellos veían en mis fotos cosas que los fotógrafos todavía no entendían lo que yo estaba haciendo y no veían y me les parecía no sé qué. Y a mí lo que hacían ellos también me parecía lo mismo. Y con los artistas que conocí en ese momento, Marcelo Pombo, Alfredo Undaibere, Gumier Mayer, etc., ellos en mí reconocieron algo que yo necesitaba, o sea, me sentí reconocido en ellos y la experiencia de ellos yo la sentía como afín, aunque sus lenguajes y ¿no? Sus disciplinas eran otras, pero había una experiencia común y una manera de pensar y de vivir y de vivir. Sí, porque era también una cuestión social el estar en el Rojas, ¿o no? Bueno, y todo esto que estoy diciendo es antes de Rojas. Okay. En el año 88, 89. Ya cuando en el 89 se abre la Galería del Rojas, yo ya tenía una relación con Gumier, con Pombo y con Amperere. ¿Entendés? Y en el 91 empiezo yo a dar talleres en el Rojas. Y yo muestro en la Galería del Rojas, Gumier me incluye en muestras en la galería, y muestro en la Galería del Rojas retratos.
y empiezo a retratar a los artistas. Y se arma como una especie de cofradía, de mundo. Estábamos en un mundo muy distinto al de ahora, pre-internet, pre-todo, con lo cual el mundo presencial era el mundo del arte y pre-arte va, pre-todo eso. Así que el mundo del arte era todavía un mundo de la bohemia, se podría decir, de una bohemia nueva, de una bohemia de los 90, en donde nos encontrábamos en bares y nos encontrábamos en espacios comunes y éramos como una especie de circuito propio, diferente de otros. Había otros circuitos del arte que yo no tenía la mínima idea de quiénes eran. Entonces se armó como una especie de barra, te diría, ¿no? Que nos... Bueno, Gumier ahí fue como un gran articulador conceptual y de todo tipo, y social, y bueno, y ahí estábamos todos, y nos dio como también, nos retroalimentábamos, qué sé yo, ¿viste? Estábamos todos en el mismo mambo, y hablábamos de lo mismo, y nuestras obras dialogaban, aún sin nosotros proponérnoslo, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que me escribió Emi Cabrera, que estaría bueno que la haga él, pero no tiene micrófono, así que no tengo la voz de él, que es muy particular, pero bueno. Dice, ¿qué tienen las ciudades que no puedas descifrar y qué te lleva a reaccionar con la cámara a la hora de hacer las ciudades, de hacer las fotos? ¿Y qué secretos para vos guardan las ciudades? Emi la pregunta. Yo tengo que decirte, Emi, que el misterio, digamos, las ciudades, el misterio que... Yo en realidad, debería decir que el misterio para mí no lo tienen las ciudades. No son las ciudades lo que me resulta, lo que me parecen misteriosas. Me parece más misterioso, digamos, qué pregunta, qué pregunta, qué pregunta. No, claro, porque, digamos, es una pregunta que parte me parece a mí, parte de la idea de que yo fotografío ciudades porque me interesan los temas, porque me interesa el tema. Y yo debo decir, acá, espero no estar, en fin, pateando nada, pero yo debo decir que en realidad el tema soy yo. Las fotos no son sobre la ciudad, las fotos son sobre mí. Las fotos son sobre mí y el mundo, digamos. Las fotos son sobre mí en la ciudad, digamos, ¿no? Las ciudades tienen para mí el secreto que tiene el mundo en sí mismo, digamos. Es un gran misterio, digamos. Hay algo con la que hay algo que me hay algo que es como la pregunta que no me acuerdo, es la respuesta que no me acuerdo que le di al director de la escuela de fotografía, ¿no? ¿Por qué quiero hacer fotos? Porque en realidad
yo creo que yo fotografío la ciudad porque por una sensación de estar perdido en el mundo, en un punto. No en un sentido melancólico, ni en un sentido, no quiero que suene patético eso, digamos, ¿no? Sino más bien con una cosa de extrañamiento. Yo digo, las ciudades no tienen para mí más misterio de lo que tiene el mar, o lo que tiene un avión que vuela, digamos, o lo que tiene la computadora, que no sé cómo es que estamos viéndonos y hablando, no entiendo cómo es esto, ¿viste? O sea, la ciudad me permite a mí hablar de todo lo que yo no entiendo, con la diferencia que la ciudad tiene algo que a mí me encanta, y que es muy visual. Yo creo que, digamos, la ciudad esconde todo lo que yo no entiendo acerca de nada, acerca del mundo, pero tiene algo que a mí me encanta y que es muy visual. O sea, en realidad es más una relación alucinatoria que tengo con las ciudades. Más que nada, digamos, ¿no? El misterio lo tiene todo para mí. Digamos, el fotógrafo, digamos, yo sin cámara no hay ningún misterio. Hoy hago mi vida, yo vivo normal como todo el mundo, voy al banco, voy al chino, voy a todo, entiendo todo, digamos, ¿no? Tengo vida social, está todo bien. Pero el fotógrafo, cuando agarro la cámara, eso de que yo le decía que esa práctica de perderme, en realidad es ir al encuentro de ese, del que no entiende qué es esto que nos rodea, digamos, ¿no? Que no lo entiendo, pero me alucina, me encanta. Y me encanta cómo se ven fotos, además, esto que me rodea. Eso es la ciudad para mí. ¿Alguien quiere hacer alguna...? Gracias, Alberto. Sí. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Primero que nada, agradecerte. Estoy fascinada con la presentación, con la historia de tu vida, con todo lo que venís contando. Y creo que también todo lo que fuiste mostrando, como de ese encuentro poético entre esa mirada desde... No sé si se escucha bien. Sí, yo te escucho. Esa ¿Se mirada... me pierde la conexión? Esa mirada poética como desde el punto de vista del umbral que a veces... ¿Cómo? Se te escucha bien, ¿eh? Sí, sí. Ok. Que a veces parece como un tanto personal y a veces un tanto impersonal, porque eso de subirse una escalera, de por ahí estar mirando desde el punto de vista de una persona que va caminando y por ahí subirse 1, 2 o 3 escalones, lo hace un tanto más impersonal, que demuestra esa verdad versus realidad. Me parece una cosa espectacular en el modo de cómo se ve la ciudad, más para nosotros que lo vemos como arquitectos y que estamos súper acostumbrados a querer ver siempre las cosas rectas, que es un poco esto que hablábamos antes. Y la pregunta es, estas veces que crees que estuviste como perdido, como fue tal vez porque estabas buscando algo y no se estaba dando de manera natural como lo hacías siempre desde tu búsqueda de algo poético y de tu mirada de manera natural hacia la ciudad, y fue porque estabas buscando algo con una intención, o cómo te das cuenta de cuando estás perdido? En realidad estás hablando de la serie Mar del Plata, que fue la primera vez que tuve como esa experiencia. En realidad siempre, ya la había tenido, pero nunca fue tan consciente. Y nunca fue tan... Sí, nunca fue tan deliberado,
digamos. Pues ya como surgió la idea, ya la idea de irme a hacer fotos de Mar del Plata, yo mismo iba diciendo, fotos de Mar del Plata, digamos, fotos de Mar del Plata. Yo quería hacer fotos, yo quería entrar en una galería de arte contemporáneo. Quiero hacer algo con lo que pueda entrar en una galería de arte contemporáneo. Pensaba en ese momento, ¿no? Y me pasaba Mar del Plata por la cabeza, Mar del Plata, Mar del Plata, Mar del Plata, Mar del Plata. Yo decía, pero fotos de Mar del Plata, digo, con eso quiero entrar a la galería de arte contemporáneo, digamos. Era como un disparate, ¿entendés? Hacer fotos de Mar del Plata como lo más camp, lo más, ¿entendés? Uy, Se le cortó. sí. Lo perdimos. A ver. Yo escribí un mensaje. Ahí salió. Ahí volvió, creo. Alberto, tenés el audio apagado. Un problema de conexión tengo. Decía, fotos de Mar del Plata, digo, es absurdo. Pero ya ese salto de ir hacia eso, que era lo único que se me ocurría, esa especie de incoherencia aparente, esa especie de algo que iba en contra de todas las especulaciones que yo podría hacer, esa cierta insensatez que podía tener para mí esa idea, eso ya era la puerta de entrada hacia algo que ya no sabía a dónde me estaba metiendo. Eso es como casi te diría, era el primer paso a perderme, digamos. Hice algo que era, que desde mi pensamiento era insensato, inconducente y casi estúpido. Pero era lo único que se me ocurría. Era lo único que se me ocurría, pero seguía ahí. Y dije, bueno, me entrego. Esa fue la puerta de entrada. Una vez que estuve allí, yo ya estaba en territorio, no sé qué decirte, era como, ya estaba perdido. Así que lo único que hice así era seguir haciendo lo que veía y lo que se me ocurría y lo que se me daba la gana, sin propósito claro, digamos, sin especulación, mejor dicho. Propósito sí, especulación. Entonces, y la experiencia fue de mucho goce, mucha alegría, mucha excitación. Yo andaba de acá para allá y por momentos hasta gritaba, ¿viste? Por ahí la gente me miraba, ¿no? Por ahí, ¡ah! ¿No? O corría porque veía que la luz se me iba y corría desenfrenadamente hasta acercar. O sea, una cosa, un disparate absoluto. Y cuando volví vi las fotos, dije, como si hubiese sido una noche de borrachera, ¿entendés? Bueno, ahí aprendí lo que era perderme. Empezó por hacer... Gracias por tu respuesta. Empezó por hacer lo que se me ocurría, aunque me pareciera insensato. Pero reconociendo, pero otra vez, la verdad y la realidad. Era verdadero. Era lo único que se me ocurría. Era verdadero. Auténtico. Auténtico, por él. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Bueno. Podríamos ir concluyendo, ¿te parece, Albert? Porque ya no te queremos tampoco sacar tanto tiempo.
No sé si alguien quiere hacer una última. Yo tengo una preguntita última, parece. cortita, pero si alguien quiere hacer algún último comentario. Tocate para siempre. Última pregunta, la hago corta. Gracias, Alberto, por la presentación y por la charla, por el tiempo. Te quería consultar brevemente cuál es tu relación con Buenos Aires en particular. O sea, de alguna manera vos hablás sobre perderte en la ciudad, sobre trabajar como viajero o como turista. Yo a veces pienso, bueno, ¿cómo uno hace para justamente ser viajero o poder tener un punto de vista alternativo en la ciudad donde uno se crió, ¿no? Sea cual sea la ciudad donde uno haya nacido. Y en ese sentido, digo, de alguna manera vos mostrás las series de la misma, o sea, mostrás Mar del Plata, Miami, Buenos Aires, casi con la misma línea de pensamiento, pero en tu cabeza vos trabajás de esa manera, lo ves distinto, pensás que te perdés fotos cuando vas al chino y no llevas la cámara, o trabaja tu mente toda de la misma manera, ¿no? O sea, a veces pienso de qué manera ver Buenos Aires, a los que se criaron en Buenos Aires, ¿no? De qué manera ver de la ciudad, de la misma manera que uno ve otras ciudades cuando viaja, ¿no? Incluso la relación con la gente, que supongo que debe ser distinto cuando viajás y te cruzás con gente en otros lados, o estás sacando fotos en la calle, y que debe ser distinto estar haciéndolo acá, ¿no? En tu barrio, o perderte en la ciudad. Digo, no sé si es que hay una pregunta, tiene más que ver con un comentario, pero me llama la atención, siendo una persona que naciste y te criaste acá, ¿cuál es tu relación con la ciudad? Entiendo, sí, con Buenos Aires. Sí, entiendo, y me parece una linda pregunta. Se me ocurren un par de cosas. En principio, con respecto a la foto del chino, y de ir al chino, y esas fotos que me... bueno, en realidad, desde la aparición, desde la incorporación del iPhone, si entran a mi Instagram van a poder ver un poco algo de esa fotografía, digamos, de esta etapa de la tecnología, de la vida mía y de la vida de todos, digamos, ¿no? Y de Instagram y de todo eso, que a lo que yo, digamos, yo estoy vivo y estoy todo el tiempo influenciándome todo el tiempo, y en las clínicas que yo doy fotografía, me encanta ver lo que veo, y yo soy una esponja de todo lo que pasa también, y estoy todo el tiempo moviendo ese lenguaje también, así que eso también se puede ver ahí en Instagram. Pero mi relación con Buenos Aires, me parece muy linda tu pregunta, porque a ver, yo me siento muy porteño, digamos. Yo soy recontra porteño. A mí me encanta Buenos Aires. Me reconozco. Me encanta. Y yo soy, digamos, y yo fotografío con una idea de porteñidad, digamos. De porteñidad en el sentido, bueno, a ver, empecemos pensando en el puerto, digamos, hablamos del porteño, bueno, hablemos del puerto, si hablamos del puerto, hablamos del mundo, si hablamos de eso, o sea, yo soy un argentino, porteño, hijo de inmigrantes, y mi mirada es esa. Y en la ciudad veo la argentinidad, la inmigración, el localismo y la ajenidad. Y veo que Buenos Aires, y todo eso que dicen de Buenos Aires, que Buenos Aires es esa mezcla de culturas y qué sé yo, eso lo encarna el porteño también. Yo me siento así, yo me siento esa mezcla. Yo me siento un fotógrafo americano, eso se lo digo a los americanos, se lo digo a los argentinos.
porque yo, digamos, se supone que americano es norteamericano, y si no sos, o sos norteamericano, sos latinoamericano, y yo soy americano, me formé con la fotografía americana, y soy argentino, y soy americano, y lo puedo comprobar, lo puedo probar, digamos. Lo puedo probar en mi ADN cultural, en mi ADN, en la mezcla de improvisación y cultura y salvajismo y no sé qué. Soy argentino, soy porteño y soy americano, digamos. Y Buenos Aires es eso, y mi relación con Buenos Aires es esa, es la de fotografiar desde lo que para mí es la porteñidad también. Ese punto de vista, esa cosa de la escalera, y eso es ir en busca de algo que está en la porteñidad. No me voy de eso, todo lo contrario. Voy a la búsqueda de eso. Mar del Plata también. Digamos, voy a la búsqueda de eso. Yo no mostré, tengo fotos del norte argentino, de la Quiaca, y son fotografías de un porteño, y de un americano, y de un argentino. Perfecto, sí, porque pienso justamente en esa mirada alternativa a todos los clichés que uno justamente acumula desde niño, desde chico, con todo lo que pasa alrededor, y cómo justamente poder detectar eso para intentar ir por otro lado, que tiene que ver justamente con este umbral o con estos escalones en la escalera, ¿no? Supongo que en algún momento vos comentabas incluso esta cosa de perderse, ¿no? Cómo uno hace para justamente perderse o perder la mirada, supongo, en su propia ciudad, ¿no? O sea, parecería ser como el desafío más grande, por lo menos para mí. Bueno, no es fácil, no es fácil. Insisto, mejor que una. Pero también, hay algo, voy a usar la palabra que odio, que es la creatividad. La odio esa palabra, pero bueno, la voy a usar igual. Que pide eso. ¿Cómo se llama? Bill Gates, en una charla motivacional, monstruo, no vamos a definirlo, pero una charla así como medio motivacional, lo que sé yo, le decía o en una entrevista dijo algo así como, si la gente que está ahí pensando cosas, si alguna de las cosas que dicen no les causó gracia, es que no pensaron lo suficiente. Algo así es la idea. Como diciendo, bueno, si lo que pensaste, no llegaste, si no tocaste lo ridículo, digamos, si no llegaste a ese punto, todavía no pensaste lo suficiente, digamos, ¿no? Y está bien, ¿no? Gracias. Buenas, Alberto. ¿Te puedo hacer una preguntita más? ¿Me escucha? Sí, dale. Dale. No, es una pregunta más conceptual y de definición. En un momento comentaste que como que no te definías como un reportero gráfico, sino como fotógrafo, por lo que entendí yo, como de una manera más pictórica, digamos, casi. Y quería saber si era el fin de tu fotografía, o sea, en el sentido de que, como dijiste, no es ni para un tiempo, ni para una persona, ni para un diario, supongo. Eso es lo que no hace que te definas como reportero. Me surgió la pregunta porque tal vez me equivoco, pero noté como en tu trabajo mucho el fotografía natural, la verdad, y también como técnicamente el uso del formato chico, del hiperfocal, casi como un pensamiento bressoniano, digamos.
Eh, eh, ¿Sabes que me perdí de la pregunta? Finalmente. No, si era... Si era... Sí. ¿Se cortó? Sí, sí. Sí, la que. Volveme a decir, pero en sucinto, porque me No, perdí. que vos no te definiste como reportero y querés saber si eso era porque el fin de tu fotografía no era ni para una persona, ni para un diario, ni para un tiempo. Sí, bueno, se cortó la voz, pero me acordé de la pregunta. A ver, no soy reportero gráfico. A ver, el hecho de usar una cámara fotográfica, de hacer fotografía, no quiere decir que, digamos, yo uso la cámara para otra cosa, digamos. Yo no soy reportero gráfico porque no lo soy, porque tampoco soy fotógrafo publicitario, por la misma razón, porque lo que hago no hago publicidad, no hago eh, y no cuento y no hago notas periodísticas ni cuento historias. No soy un relator de historias, no soy un narrador de historias, no hago notas periodísticas y tampoco hago publicidad. Por eso no soy, digamos. Cuando me preguntan, cuando yo digo, me pregunto, ¿qué sos fotógrafo? Ah, qué bueno. Y ahí ya me empieza el problema, ¿viste? No, sos esto no, y sos lo otro no. Bueno, ahora ya voy directamente al no, yo soy artista fotógrafo, yo soy artista y uso la fotografía, digamos. Y es eso, y es eso, y es eso. Okay, Me termino definiendo por todo lo que no soy, pero es eso. Okay. Muchas gracias. Poeta, ponele. Soy poeta. Bueno, Albert, la verdad, muchas gracias. Germán medio que dijo te preguntó algo que te quería preguntar yo, pero simplemente quería decirte que el hecho de que tengas tu estudio donde lo tenés, creo que habla bastante de vos. Para los que no conocen, él tiene el estudio que mira hacia el río, muy cerca de la Casa Rosada, del casco histórico, del microcentro, y claramente tu fotografía pasa por ahí. Y siempre me pareció como una relación muy romántica que tenés vos hacia la ciudad y sobre todo esa ventana que siempre con muchos de los que estamos acá mirábamos la ciudad con todas tus palabras, ¿no? Como trasladar esta conversación a tu estudio me parece que era como el hábitat perfecto o quizás la naturaleza perfecta para este tipo de charlas. Y personalmente siempre me pregunté por qué en la facultad nunca tuve ese espacio y así que quiero agradecerte por la congruencia en todo tu relato y en la experiencia. Así que gracias por estar acá. Buenísimo. Bueno, un placer y gracias a ustedes también por estar y por las preguntas que estuvieron buenísimas. Y bueno, me hicieron pensar, Bueno, esta charla va a estar subida al blog. Ahora vamos a escribir, para los que no conocen el blog, todas las charlas las subimos ahí. Es un blog con información muy variada. Quizás tendrán que buscar las diferentes charlas, pero bueno, los que quieren consultarla de vuelta va a estar subida ahí. Gracias, Albert. Placer. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.
Buenas, perdón, consulta. ¿Mañana nos encontramos de nuevo como siempre? No, al final nos encontramos la semana que viene. O sea, Buenísimo. cada vez que tenemos una charla, nos encontramos a la otra semana. Ok, nos vemos entonces. Suerte. Buena semana. Dale.